¿cómo se llama? De su presencia. Hay un versículo muy conocido que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para conocerlas, necesitamos como un empujón de entrar más allá, de pasar más allá de mi límite de lo que yo oro. Amén. Todos oramos, pero a veces necesitamos clamar. Clama. Cuando entramos a ese clamor es cuando Dios se manifiesta. ¿Verdad? Dice que me mostrará. Me mostrará. Por ejemplo, Apocalipsis, ¿cómo surgió? ¿Sabe cómo surgió el libro de Apocalipsis? ¿Sabe que todo lo que está escrito allí fue visto por Juan? Pero curiosamente, Juan no estaba en un culto cuando recibió esa revelación. Juan no estaba en ninguna iglesia cuando Juan recibió esa revelación. Curiosamente, Juan estaba en la cárcel. Verá, allá en una cárcel de Pasmo, lo mandaron a lo más remoto para que él muriera en su vejez allí. Pero estando Juan allí, imagínense que el libro de Apocalipsis nosotros, ¿verdad?, lo leemos y lo contemplamos y sabemos todo lo que está escrito, porque Dios llegó hasta donde Juan estaba, en la cárcel. Ahí se da cuenta, a Dios no lo limita nada para mostrarse a su vida. Entonces Juan, estando en esa isla, de repente, así, no sé qué estaba haciendo Juan, sentado o estaba orando, no sé, pero sí la Biblia dice que oye una voz que le dice: Juan, sube acá. Quiere decir que para que esa revelación que fuera recibida por Juan, él tenía, sube acá, significa tenía que conectarse con Dios, conectarse con su presencia, entrar en el Espíritu. Nosotros somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos que hacer que nuestro espíritu suba, se conecte con Dios, con su presencia. Entonces, ahí está la manifestación de Dios para nosotros. Amén. Y así fue como Juan recibió toda revelación divina de Dios mismo. Él miró todo lo que describe del cielo, todo lo que describe del infierno, todo lo que describe de Juan en Apocalipsis, él lo vio subiendo a la presencia del Señor. Amén. Dios se le mostró, Dios se le reveló. Hemos estado hablando de Eliseo, ¿se acuerdan? Que fue tomado como un discípulo de parte de Elías. Entonces estábamos hablando de cómo, ¿verdad?, Elías fue la persona que Dios usó para que pudiera comenzar una vida de discípulo en la vida de Eliseo. Entonces, casi siempre hay un llamado de Dios directo cuando Dios habla. Por ejemplo, en Abraham, ¿verdad?, estaba en su casa, pero de repente oye una voz de Dios que le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Un llamado de Dios a Abraham. Y Abraham nunca había escuchado la voz de Dios. Pero cuando Dios le hace ese llamado, Abraham escucha ese llamamiento. Y la Biblia dice que al día siguiente Abraham fue para obedecer o para atender ese llamado. Entonces, entonces eso es una manera de Dios. Cuando nos llama, cuando nos
elige, nos escoge para su obra. Pero también vemos en este caso en Eliseo no pasó igual. En Eliseo Dios llama a Elías. Dios usa a Elías para activar el llamamiento que Dios tenía para Eliseo. Es otra manera. Amén. Si no es de una, es de otra. Dios puede usar a otro. Dios puede usar a otra persona, otro líder, otro siervo, otro profeta, otro hombre de Dios para que usted pueda atender el llamado de Dios para su vida. Amén. Entonces vemos que Elías, vamos a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vemos cómo Dios usa a Elías para llegar a la casa de Eliseo. Y hablamos de que Eliseo estaba tranquilo arando bueyes. Pero luego viene y dice que le tocó con su manto y que desde ahí pasó algo donde Eliseo responde al llamado que Dios tenía para su vida. La semana pasada vimos cómo Eliseo ya está en otro nivel. Y es que ese es el punto. Hay que subir de niveles. Amén. No hay que quedarnos allí. ¿Por qué decimos que Eliseo ya no está en una posición solamente de discípulo? Porque cuando estos tres reyes llegan a consultarle, él da una palabra de Dios a sus vidas y les dice que van a tener victoria y que abran estanque suficiente porque habrá agua suficiente en ese lugar. Entonces vemos que él ya está activado como un profeta. Amén. Ya no es solamente un discípulo que no sabe nada. Ya no es solamente un discípulo que sabe ABC, sino que Eliseo ya creció. Eliseo ya ejerce su ministerio. Ya ejerce su oficio de profeta. Ya hay quienes lo buscan para recibir una palabra de Dios a través de su vida. Y la Biblia dice que trajeron un tañedor. Un tañedor es alguien que fluía en la alabanza. Un tañedor es alguien que fluía en la adoración. Y mientras este tañedor cantaba, dice que el Espíritu de Dios tomaba la vida de Eliseo y él suelta la palabra. Por eso nosotros, cuando estamos en ese tiempo de alabanza y de adoración, tenemos que luchar para no aburrirnos. Tenemos que luchar para no cansarnos. Tenemos que luchar para no dormirnos. Tenemos que luchar porque el tiempo de alabanza y de adoración es importante. Amén. Es importante. Mucha gente comete la equivocación de que llega a la iglesia después de la alabanza. Ellos dicen, no, ya voy a llegar, pero allá en el mensaje dice. Y está bien porque llegó, pero el pensamiento no está correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué dice en Salmos 47 que leímos antes de empezar el culto? Canten, ¿qué decía a Marjorie? Canten a Jehová, canten con alegría, griten con júbilo, cantad a Jehová. Amén. Entonces, completo es nuestra alabanza al Señor. Amén. Entonces vemos ahora ya un discípulo activado, un discípulo aprendiz, pero que ahora ya está activado para hacer la obra del Señor. Y ya lo vemos que Dios a través de su vida se está manifestando. Y eso es lo que Dios quiere, manifestarse a través de su vida. Mire que dice en el capítulo 4, vamos a leerlo todos juntos hasta el verso 7. Dice así, capítulo 4, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 hasta el 7, vamos a leer. Y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse los 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo, tu
tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, muchas. Entre luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una de ellas esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quedó, de lo que quede. Amén. Entonces vemos a una mujer viuda que está en un grave problema. Ella tiene una deuda, pero que no la quitó ella, sino que no se sabe qué debía o por qué debía. No se sabe la razón, el motivo. Pero dice en el verso 1 que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Y dice, clamó a Eliseo diciendo, vino al profeta Eliseo, tu siervo mi marido ha muerto. ¿Qué dice? Tu siervo. Antes que era Eliseo, siervo de Elías. Antes Eliseo era siervo de Elías. Ahora ella dice que su marido era siervo de Eliseo. Quiere decir otro discípulo de Eliseo. Entonces se da cuenta cómo va la cadena. Por eso dice que el Señor, ¿verdad? Que esto enseña a hombres idóneos para que enseñen a otros. Entonces Eliseo ahora tiene a otros que también están siendo enseñados por él. Pero este discípulo de Eliseo murió. Pero cuando él muere tiene una deuda. Y aunque la gente muere, siempre lo persiguen para que le pague, ¿verdad? Entonces vinieron a esta mujer, y en aquel entonces era más difícil para que la mujer pudiera adquirir un dinero tan fácilmente. Hoy en día vemos muchas mujeres emprendedoras, ¿verdad? Que si no tiene, busca cómo generar fondos hacia aquí, hacia allá, vende, lava, lo que sea, pero al final obtiene. Para aquellas mujeres en aquel entonces no es que era tan fácil. Entonces ella recibe una amenaza. Escucha esta amenaza. Si a usted le dicen que pague la deuda y que si no tiene cómo pagarla, le va a quitar sus 2 hijos para que sean esclavos de las personas a quien usted les debe, ¿qué haría? ¿Cómo se pondría? ¿Cómo se sentiría si le quiere llevar sus hijos para que sean esclavos, para que trabajen por ellos? Y tampoco le están diciendo que trabajen hasta que nos paguen la deuda y después te los vamos a devolver. No, por la deuda se los están comprando. ¿Y qué tal si la deuda ni era ni siquiera como merecedor como para que le lleve sus 2 hijos? Entonces esta mujer inmediatamente se afligió. ¿En algún momento se ha sentido usted así? ¿Que se siente afligido? Al recibir esta noticia, ella se afligió. Ella pensó, ¿cómo yo puedo perder a mis 2 hijos? Entonces ella vino corriendo, clamando. Clamando suena como, Eliseo, Eliseo. Hasta que Eliseo respondió a su llamado. Y viene ella en el verso 2 y le dice, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Porque realmente Eliseo no creo que tendría para darle tampoco. Y a veces Dios no es que, yo siempre aprendí esto. Él le dice,
¿qué te haré yo? Creo que cuando nosotros acudimos a una persona, lo que queremos es que nos dé una solución pronta y nos diga, no se preocupe, que ahorita, ¿cuánto ocupa? ¿Verdad? Y todos esperamos eso como que, ¿cuánto necesita, va? Y uno quiere que ahí nos den una respuesta y nos den una ayuda y nos den una solución. Pero Eliseo en ningún momento saca de su dinero o ningún momento saca de su, ¿cómo se llama? Su cheque, sino que le dice, ¿qué te haré yo? Y le pregunta, declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en su casa. O sea, como que ella también pensaría, ¿no? ¿Verdad que cuando usted tiene algún problema así, usted empieza a pensar, ¿qué puedo vender? ¿Qué puedo vender para solucionar este problema? Y a veces usted dice, pues ni las escrituras de mi casa están a mi nombre. O sea, no tengo nada con qué solucionar. Ella tampoco. Tal vez no encontró nada que vender, no había nada de valor para que ella pudiera vender. Entonces viene él y ella le declara, si no, solo tengo una botella de aceite. Imaginémonos una botella de aceite. Pareciera como no fuese nada, suena como los 5 panes y los 2 pececillos para alimentar una multitud. No tenían suficiente pan ni suficientes peces, solo tenía ¿qué? 5 panes y 2 peces. ¿Cuál fue la diferencia? Que lo trajeron a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús bendijo ese pan y bendijo esos peces y se multiplicaron. Al final que sobraron 12 cestas le sobraron. A esta mujer vemos que le sobró aceite. Le sobró. Pero al principio, ¿cuánto tiene? Solo tiene una botella. ¿Se habrá imaginado esta mujer que con una botella de aceite surgiría un milagro para ella? Yo creo que ni le cruzó por su cabeza. A veces pasa que ni nos cruza nuestra cabeza cómo Dios puede obrar a favor de nosotros. Porque la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nos encontramos nosotros diciendo, ¿cómo voy a solucionar? ¿Cómo voy a arreglar este asunto? Nuestro pensamiento humano, nuestra propia prudencia nos dice que no se puede. Pero el Señor le dice a esta mujer que consiguiera muchas vasijas y no poco. En otras palabras le dice, ve con todos tus vecinos y consigue muchas botellas, muchas vasijas. Entonces dependía de ella cuánto quería recibir. Amén. Cuando tenemos un conformismo dentro de nosotros solo ponemos 5 o 6 vasijas. Pero cuando usted sigue las instrucciones de Dios, usted puede ser sorprendido. Diga conmigo, cuando yo sigo las instrucciones de Dios, yo puedo ser sorprendido. Pero cuando yo siempre pienso, voy a conseguir algunas. Además que quién me va a querer prestar vasijas. Y usamos nuestra teoría. Suena como la historia de la pesca milagrosa. El Señor le dijo, boguen mar adentro. Señor, toda la noche hemos pescado. Sí, pero boguen mar adentro. Pero ellos dijeron, en tu palabra echaremos la red. Y dice la Biblia que pescaron tantos peces que sus redes se rompían y tuvieron que llamar a todos los pesqueros de alrededor para que también vinieran y llenaran sus barcas. Así obra Dios, amén. Así se glorifica, eso son las manifestaciones de Dios. Así se glorifica Dios. ¿Usted quiere que Dios se glorifique en usted? ¿Usted necesita que Dios se glorifique en algún asunto de su vida? Solo hay que seguir las instrucciones. El profeta le dijo, busca vasijas, no pocas. En otra palabra, busca todas cuanto puedas. Y vino esta mujer en el verso 4, entre luego, dice, enciérrate tú y tus hijos y comienza a llenar todas esas vasijas. Verso 5, y se fue la mujer
y cerró la puerta como el profeta le dijo, ella y también sus hijos. ¿Por qué también involucró a sus hijos? ¿Por qué no le dijo, enciérrate tú y con esa botella comienza a llenar? Sino que le dice, enciérrate tú y tus hijos. Porque no quería que solamente ella fuera testigo del poder de Dios. Ella quería que sus hijos también fueran marcados y ellos miraran cómo Dios también se manifiesta en auxilio para con ellos. Amén. Por eso es bueno que sus hijos sean seguidores suyos, seguidores de Cristo, para que ellos no se queden sin mirar cómo se manifiesta Dios en sus vidas. Amén. Hace poco mi esposo preguntaba algo mientras dirigía, ¿verdad? Y Briana contestó, amén. ¿Por qué contesta amén? Porque ella, aunque está pequeña, como oye, viniendo a la iglesia, estando en una plática en su casa, ella nos escucha diciendo amén. Entonces ella sabe que le están haciendo una pregunta que necesita contestar con un amén, y lo hace. Porque el Señor quiere también que nuestros hijos puedan ser parte de lo que Él hace. Amén. Ellos van en etapas de crecimiento. Es más fácil mover a los pequeños que a veces grandes. Pero pequeños o grandes, hay que seguirlos moviendo para la casa del Señor. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ser, evidenciar. Y también esto no ocurrió en una iglesia. Esto de la manifestación del aceite no ocurrió en la iglesia. ¿A dónde ocurrió? En la casa de esta mujer. Quiere decir que cuando usted reúne a sus hijos en su casa, el poder de Dios se puede manifestar. Amén. Podemos pensar, ¿por qué no hacer un culto familiar dentro de su casa? ¿Por qué no poder reunir usted a sus hijos, cantar himnos a Dios y meditar una palabra de la Biblia en su casa? Y esto hará que algo Dios provoque. ¿Por qué no reunir a sus hijos en su casa y decir, vamos a orar por este asunto? Entonces cuando nosotros vemos la respuesta de Dios, sus hijos van a celebrar también. ¿Por qué? Porque ellos van a ver cómo Dios ha respondido. ¿Quién respondió aquí? ¿Eliseo o Dios? ¿Ah? ¿Quién respondió? ¿Eliseo o Dios? Realmente fue Dios. Porque Eliseo solamente activó algo profético en ella. Pero realmente el milagro lo manifestó nuestro Dios. ¿Qué fue el milagro? Dice, traedme aún otras vasijas. Y el hijo le respondió, no hay más vasijas. ¿Y qué pasó? Entonces inmediatamente se cerró el aceite. Ya no hay, ya como ya se cesó, quiere decir ya ocurrió todo lo que. ¿Cuántas vasijas llenó? Yo no lo sé. Pero sí me imagino que si ella obedeció a esa palabra, yo pienso que ella consiguió las vasijas lo más que pudo, muchas vasijas. Por eso se da cuenta cuán importante es que usted y yo nos apeguemos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. A seguir instrucciones de Dios. Señor dice, ve aquí, muévete acá. Entonces ahí es donde Dios se va a manifestar. El rey, también este rey vino a Eliseo, que más adelante lo vamos a ver. Pero este rey también vino para tener una victoria. Pero Eliseo estaba en agonía. Quiere decir, ya estaba en las últimas de su ministerio. Estaba más muerto que vivo. Pero este rey vino a consultar a Eliseo y le dice, que tendremos victoria. Era la pregunta mayor de los reyes. ¿Tendremos victoria o no contra esta ciudad? Eliseo le dijo, saeta de salvación. Él le dijo, va a tener una victoria. Pero ¿qué sucedió? Dijo Eliseo, toma tu vara y golpea la tierra. Vino este rey y tomó su saeta, ¿verdad? Y empezó a golpear. 1,
2, 3. ¿Hizo bien? Hizo bien. ¿Por qué? Golpeó. Amén. Este rey hizo bien porque hizo lo que Eliseo le dijo. Golpeó. Pero este hombre tenía que golpear más. Él solo golpeó 3 veces. Entonces Eliseo le dice, si hubiese golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado a todos tus enemigos. Al final Dios siempre tiene un plan de darnos una victoria completa. Pero diga conmigo, depende de mí. Depende de mi actitud. Depende de qué tan conformista estoy yo o no. De qué tanta pereza tengo yo o no. De qué tanto quiero o no quiero. ¿Verdad que sí? Tengo que ver mucho yo en el asunto para lo que Dios quiere hacer. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a rendir mi voluntad o no? Cuando Dios llama a María para poder engendrar a través del Espíritu Santo a Jesús, ella dice una cosa importante. He aquí, hágase con tu sierva conforme tu voluntad. Entonces, ¿qué tuvo que ver? Tuvo que ver mucho en la actitud de ella. Y a veces nuestra actitud es muy rebelde. A veces nuestra actitud es muy resistente. A veces nuestra actitud es muy conformista. Entonces limitamos lo que Dios puede hacer. ¿Le dio victoria a este rey? Sí, pero él no celebró la gran victoria. ¿Qué quiere usted? ¿Usted quiere celebrar solo su victoria o quiere celebrar su gran victoria? Responda. ¿Qué quiere celebrar? ¿Su victoria o su gran victoria? Nada, dice. No quiere ni victoria ni gran victoria. Para celebrar gran victoria. No quiere decir porque usted dice, ay, que tengo que hacer eso y tengo que hacer lo otro. Pero Dios siempre quería manifestar su poder. Entonces, este rey tuvo victoria, pero no celebró la gran victoria porque solo golpeó 3 veces. A veces Dios nos deja. A veces no nos da exactitudes. Como a Noé le dijo, hazte un arca y construyela de tantos codos, de tantos pisos y de tanto. Ahí le dio específicamente. A veces en esta ocasión no le dijo golpea 5 veces. A esta mujer no le dijo trae 1000 vasijas. Le dijo trae vasijas no pocas. Ella tenía que agarrarla. Amén. Es que dígale que está a su lado, no hay que ser tan dormido. ¿Verdad? No hay que ser así como que tan, ¿verdad? Ella supo, ella entendió. Cuando le dicen no pocas, ella entendió. Y de eso se trata, que usted y yo entendamos. Si no entendemos, anda a conseguirte vos unas 5 vasijas. A ver quién te las puede prestar y a ver si te las prestan. ¿Verdad? Tiene que ver mucho con mi actitud. Esta mujer no estaba en las mejores condiciones para decir, bueno, va una algarabía. Pero ella dice que llenó. Y dice que cuando se le terminaron sus vasijas, le dijo al hijo, trae una más. Ya no habían. Y el aceite se cesó. El aceite se paró. Wow, qué maravilloso es el poder de Dios. Y vino esta mujer y mire, bueno, tampoco podemos culparla. Pero ella vino y 7 diciendo, vino ella luego y le contó al varón de Dios. Tengo una casa llena de aceite. Muchas vasijas de aceite, grandes, pequeñas, de todo tamaño consiguió. Ahora, ¿qué hago yo? O sea, tampoco, ya teniendo el aceite, ya tampoco hallaba qué hacer. ¿Qué hago yo? Y él le dice, ve, vende todo ese aceite. Véndelo. Uy, Señor, ¿y cuándo me ha visto a mí vender? Yo nunca he vendido en mi vida. ¿Se le hace más fácil para alguien que lo ha hecho que para alguien que nunca lo ha hecho? Posiblemente ella era una ama de casa, de esas bien sumisas que solo en su casa pasa, cuidando a sus hijos. Pero la vemos ahorita en otra etapa diferente.
donde le dice, y vende ese aceite. Y cuando lo vendas, paga tus deudas, págale a tus acreedores, y tú y tus hijos vive de lo que te reste, vive de lo que te sobre. Mire, hermanos, la Biblia dice que Él cuidará de las viudas y de los huérfanos, ¿verdad? Dice la Biblia. Y también hay promesas para nosotros: no te dejaré y no te desampararé. ¿Qué está haciendo Dios a esta mujer? Él está respaldando, porque ella no sea avergonzada. Los que amamos a Dios no seremos avergonzados en todos los aspectos de nuestra vida. Esta viuda tiene un problema que ella no lo puede solucionar, pero viene Dios y se manifiesta a esta mujer viuda. Yo pienso que eso se llama respaldo de Dios. Ella tenía un esposo que servía a Dios. Ella tenía un discípulo, un profeta, un hombre que se estaba entrenando también para ser profeta. Y vemos que Dios no lo deja. Ahora mire a ver qué hace. Veo la mano de Dios respaldando a esta mujer. Amén. Así que cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios en cualquier área de nuestra vida, el respaldo de Dios estará con nosotros. Pero yo tengo que creerlo. ¿Por qué esa mujer vino al profeta? Realmente ella vino al lugar correcto. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una adversidad, usted tiene que ir al lugar correcto. Al lugar correcto, a la persona correcta, para que esa persona, guiada por Dios, por lo menos le instruye, le guíe qué cosas hacer. Y vemos a esta mujer teniendo victoria. ¿Quién se maravilló? ¿Quién se maravilló? Pensemos en la historia. ¿Quién se maravillaría? Según aquellos estaban pensando, ya vamos a ir a recoger los niños. Pero ¿quiénes fueron sorprendidos? Estos hombres, esos acreedores. ¿Cómo esta mujer pudo solucionar? Pero al final, ¿quién fue glorificado a través de esta mujer? ¿Quién fue glorificado? Eliseo, no. ¿Quién fue glorificado? Dios. ¿Qué vieron estos hombres? El poder de Dios manifestándose en esa mujer. Porque de eso se trata, que usted y yo glorifiquemos a Dios. Amén. Que todo lo que ocurre, que la gente diga, wow, ¿cómo pasó esto? Jehová de los ejércitos obró, no me dejó, no me desamparó. Él abrió camino, Él abrió puerta, Él me ayudó, Él me sanó. No tiene que hacer como aquel paralítico, ¿no? ¿Y quién te sanó? No sé. Solo un hombre que me dijo, toma tu lecho y anda. Y ni siquiera se dignó en preguntar quién es. Pero más adelante se le presenta a Jesús en segunda vez y le dice, yo soy Jesús. ¿Quién te sanó? Porque recibió su sanidad y ni siquiera sabe. Mucha gente recibe su milagro, pero ni siquiera sabe quién es. Usted tiene que saber quién es el que se manifiesta en su vida, para que usted, a través de su vida, Dios sea glorificado. Para concluir, ya hablamos de esta mujer. Pero no se trata solamente de lo que ocurrió con esta mujer, sino que podemos ver que Eliseo se desarrolló. Ya él está desarrollado como un discípulo. Ahora él está ejerciendo un ministerio profético. Mire acá. Yo le dije a usted una palabra importante. El llamamiento que Eliseo atendió. El llamamiento que los discípulos atendieron. Y el llamamiento de muchos siervos de Dios que atendieron su llamado. Pero vemos cómo Dios hizo que este hombre Eliseo se desarrollara. Él se creció. Y es que de eso se trata. Que cuando Dios nos llama, Él quiere que usted crezca. Él quiere que usted se desarrolle. Él quiere que usted dé fruto en su obra, que permanezca. Amén. Decidimos quedarnos con la historia bonita de la mujer viuda que llenó de aceite sus vasijas, pagó la deuda y adquirió más dinero para seguir viviendo. O nos quedamos con la historia de un hombre que empezó solamente como un siervo, pero hoy lo vemos ya desarrollado, crecido, madurado
capaz de dirigir un ministerio profético. ¿Con quién quiere quedarse usted? ¿Solamente con el milagro de la viuda? Qué bonito, porque nos inunda fe creer que Dios nos proveerá todas las cosas. ¿Cuántos tienen esa fe que Dios va a proveer todas las cosas? Nos quedamos con esa historia en nuestro corazón. Amén. Pero también hay que mirar que cuando Dios llama a nuestra vida, Él quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que nosotros desarrollemos para que a través de su vida, ¿quién activó el milagro en esta mujer? ¿Quién activa ese milagro? El profeta Eliseo lo activó y luego Dios se manifiesta. ¿Cómo así? Dios quiere usar su vida para activar, para animar, para consolar, para orar, para poder traer a otros para el reino de Dios. Señor dijo así: id y haced discípulos. ¿Qué quiere Jesús? Que usted sea discípulo. Amén. ¿Qué quiero yo? Que usted también sea discípulo. Señor le llama. Pero mire que dice Juan 14:12. Vamos a leer Juan 14:12. Leamos ahí Juan 14:12. Vamos a leer. Amén. Leámoslo juntos. Dice: de cierto, leámoslo, 1, 2, 3. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ya ascendió Jesús al Padre Celestial. Amén. Ya ascendió, ya se fue, ya está sentado en el trono, pero Él, dice en Marcos, que llegó a la orilla del mar y estaba Andrés y Juan en ese lugar. Estaba Jacob y estaba Andrés en ese lugar. Y dice que los llamó y al instante ellos le siguieron y al instante dejaron ellos sus redes. Pero ahora ellos ya, los discípulos, empezaron como Eliseo. Ellos no saben nada de profecía. Ellos no saben nada de la palabra. Pero ellos comenzaron en ese proceso de entrenamiento, de capacitación, de enseñanza. Y ellos fueron atesorando, ellos fueron agarrando músculo espiritual, ellos iban creciendo. Entonces, tanto Eliseo creció y se desarrolló y hoy es un profeta. Vemos que los discípulos de Jesús también empiezan de cero, pero crecieron, se desarrollaron y hoy son apóstoles de la iglesia de Jesucristo. Pero ¿qué es importante aquí? De cierto os digo. ¿Quién dice? Jesús dice: el que en mí cree. ¿Cuántos creen? Diga amén fuerte. ¿Cuántos creen? Entonces, para los que en mí creen, las obras que yo hago, ¿qué obras? Usted sabe, todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos describen todas las obras que nuestro Señor Jesucristo ha hecho sobre la tierra. Pero ¿qué dice? Él las hará. Él las hará también. ¿Quién es Él? Diga yo. Marvin, Señor dice, Él las hará también. Mire qué maestro. Los discípulos de Jesús siempre lo refirieron como maestro. Te buscan. Maestro. Quiere decir, Jesús era su maestro, quien le enseñaba. Y Él les está diciendo, ellos la harán también. Pero después dice, esta segunda parte, leamos todo. Y aún mayores hará. Pero ¿qué dice aquí? Aún mayores hará. El Señor espera más de la iglesia. Amén. Dios está esperando más de nosotros. Él ya nos tomó como su iglesia. Él ya nos tomó como sus hijos. Él ya nos tomó como sus discípulos. Pero Él está esperando las mayores cosas que podemos hacer nosotros en Él. ¿Se acuerdan ustedes de la historia que le conté? Eliseo, antes de irse Elías, le dijo, ¿qué
¿qué quieres que yo haga por ti? Y él le dice, que me des de la doble unción que tú tienes. Eliseo le dice, difícil cosa tú me has pedido. Pero si tú ves, cuando tú ves que yo sea levantado, entonces vendrá sobre ti lo que tú pides. Sus ojos estaban bien abiertos, como están los suyos, bien abiertos, esforzándose. Hermano Marvin viene desvelado, dice, de su trabajo viene, pero vino al culto, mire, cualquiera quiere cerrar, pero él está esforzando por tenerlo abierto. Tenía abiertos sus ojos, más cuando le dijeron que si lo ve, tenía que andar, bien abierto estaba. Y ahí pasó, cuando vino el carro de fuego, él vio. Él lo miró, cayó sobre él el manto de Elías, doble unción. A eso se refiere, mayores cosas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Elías abrió el Jordán? Pero cuando Elías ya fue levantado en el carro de fuego y él se regresa a los demás profetas que estaban ahí, Eliseo golpea el Jordán y se abre también. ¿Por qué? Ya estaba la doble unción sobre su vida. Y vemos el ministerio extendido de Eliseo. Vemos ensanchado el ministerio de Eliseo. Vemos cuántas cosas hizo, cuántas cosas alcanzó, cuánta gente recibió palabra profética, cuántos milagros. ¿Se acuerdan de Amán? Zambuido 7 veces y su piel quedó como la de un niño. Giesi, su siervo, cayó en tentación y tomó el dinero, los vestidos que le traían a Eliseo, y él le maldijo y dijo que la lepra que había en aquel hombre le caería a él. Y vemos a Giesi entrando en lepra. Entonces, ¿cuántas cosas? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque él aceptó su llamado. Porque él aceptó su compromiso con el Padre. Porque él decidió que esa doble unción caminara con él. Que se manifestara el poder de Dios a través de su vida. Hermanos, hay muchos temas de consolación para la iglesia. Y los tomamos y nos agarramos de esto. Pero vamos nosotros también a agarrarnos de ese reto de Dios, de poder ser un cristiano que puede asumir su responsabilidad de discípulo para Cristo. Muchos tienen miedo, tienen miedo a tener tiene miedo a asumir su responsabilidad de discípulo. Pero miren, hermanos, en este tiempo, en el tiempo de la iglesia final, no hay que botar este trabajo, hay que tomarlo y hay que. Si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para entrar al reino de los cielos. Le cuento, hay muchos que soltó su arado, ya día soltó. Otros quieren soltarlo, otros piensan. No, la iglesia de Jesucristo todavía tiene mucho trabajo que hacer, pero hay que tomar. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren asumir responsabilidad del reino de Dios? Eso, hermano Marvin, levante la mano. Hay que levantar, hay que asumir nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué vamos a ver? El poder manifestado de Dios en este tiempo. Veremos mucha gente convertirse para Cristo. Veremos muchos amigos siendo consolados. Usted diría, yo nunca me imaginé que Dios iba a usarme a mí. Cuando usted mira un enfermo, ¿qué hace? Pobrecito, dice que le duele la barriga. Hay que comprarle una enterguanil. Y eso es lo que se le ocurre a uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero hay que poner la mano sobre el cuerpo. La Biblia dice, Señor, que mayores cosas haré yo. Así que en tu nombre, Cristo Jesús, yo oro para esta enfermedad.
sea quitada. ¿Cuál será su gozo? ¿Cuál será su gozo? Que usted oró por un enfermo y ese enfermo hoy está testificando que fue sanado. Amén. Usted hablando de Jesús a otro amigo, más tarde usted lo mira, que ese amigo está sirviendo al Señor. ¿Cuál será su gozo? Uy, no sabía que a través de mi mensaje él iba a recibir salvación y vida eterna. Diga conmigo, Dios quiere usar mi vida. Hay que botar todo miedo. Además, que el poder viene de Dios. Solo somos instrumentos. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios, que hay que dejarnos usar por Él. Amén. Ya invité a hermana Marjorie para venir a ministrar los niños. Ya le digo, ¿para qué va a esperar tanto tiempo? Hay que venir ahorita. Mire, lo secunda. Está dicho, yo vi desde el primer día vino ella. Yo supe que en ella hay algo bueno. Entonces no sirve. Ningún pastor activa de la noche a la mañana a alguien, ¿sabe? Sino porque hay el Señor dan muchas instrucciones. Pero mirando a Marjorie, yo tengo convicción que Dios va a usar su vida para trabajar con los niños también. Así que no tenga miedo, Marjorie, tome ese arado y dele con fuerza, que vamos a hacer la obra del Señor. Juntos vamos a hacer la obra del Señor. Amén. Va a ver cómo Dios va a usar nuestra vida. Para los que nos ven, si ha usted dejado su llamado, si ha soltado usted su arado, hoy es buen día, tomemos ese arado una vez más. La iglesia del Señor tiene que levantarse otra vez. Amén. Tal vez usted no se sienta capaz, tal vez usted se sienta débil, tal vez usted se sienta como luchando con algo en su vida, pero sí sé que instrumento de Dios podemos ser. Eliseo no creo que hizo la obra de Dios todo el tiempo sano, más de alguna vez se sintió muy mal. Pero la unción seguía en ellos, enfermo, casi moribundo. Le conté, todavía la unción estaba. Muerto todavía la unción estaba. Porque la unción para nosotros. Amén. De pie, vamos a orar al Señor y vamos a levantar nuestras manos. Y si usted considera que necesita ese milagro de Dios que se manifieste en su vida, en su casa, con sus hijos, dígale al Señor. Y yo sé que el Señor traerá ese milagro manifiesto en su casa. Si usted le dice esta mañana al Señor, Señor, trae ese milagro manifiesto en mi casa. Vamos, dígale, esa viuda, trae Dios ese milagro en mi casa. Trae, oh Dios, tu manifestación a nuestras vidas. Yo sé que el Señor también va a responder, va a solucionar, va a abrir camino, va a proveer, va a salvarle de circunstancias humanas. Pero también dígale al Señor, yo también, Jehová, yo quiero responder a esa unción que has puesto sobre mi vida. Yo quiero, Señor, que uses mi vida para poder hallar la fe dentro. Que uses mi vida, oh Jehová, para poder activar una palabra que traiga vida a otros. Señor.